Hola, en esta clase vamos a enfocarnos en la atención del lactante menor, de los lactantes menores de 2 meses. Pongo lactantes, pero recuerden que estamos incluyendo los recién nacidos, también los menores de 28 días. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la estrategia IEPI, y ahí le dice, en la diapositiva les aparece, según la estrategia IEPI y las guías nacionales, según la estrategia IEPI y las guías nacionales, la evaluación del menor de 2 meses es la misma, es decir, el recién nacido y el niño que tiene entre 1 mes y 2 meses, antes de cumplir los 2 meses, se le hace la misma evaluación como si se tratara de un recién nacido. Por lo tanto, no se hace una diferencia y se establece entonces unas solas guías de evaluación para el menor de 2 meses. Entonces, esta es una presentación un poquito extensa, sin embargo, no se asusten por la extensión de la presentación. Al final se darán cuenta, a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta que es un resumen de todo lo que hemos visto en estas 3 semanas. Pero enfocado desde los escenarios de la atención primaria, que es lo que ustedes más van a ver. Hasta ahora hemos visto, le hemos dado una connotación desde el punto de vista del niño cuando nace, con una sala de neonatología, aunque yo les digo que no voy, y siempre les he insistido que no voy a profundizar en las cuestiones especializadas, pero ese era el enfoque, ¿no? Para que ustedes supieran cuáles son las patologías más frecuentes y todo. Ahora hay que cambiar un poco el enfoque. Ahora el enfoque lo vamos a ver qué pasa si estamos en la atención primaria y nos nace o nos llega un niño a la consulta que es menor de 2 meses y que tiene alguna de los problemas que hemos estado viendo. Obviamente, allí las facilidades que tenemos para hacer los diagnósticos estos no son las mismas. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es clasificar el nivel de riesgo para tomar decisiones y actuar en beneficio de este niño, identificando aquellos de riesgo para actuar oportunamente y evitar muertes y discapacidad. Entonces, pues vamos con la atención de los lactantes y menores de 2 meses, de los lactantes menores de 2 meses, según la estrategia IEPI y las guías nacionales. Los objetivos de la presentación son identificar los síntomas y signos de peligro en los menores de 2 meses, clasificar a los menores de 2 meses según el nivel de riesgo con base en la evaluación clínica, y cuando tengan esa clasificación, entonces ustedes van a ser capaces de indicar las acciones a tomar con el menor de 2 meses según la clasificación de riesgo, y pues pueden ustedes analizan las acciones necesarias para estabilizar y trasladar con seguridad a un paciente menor de 2 meses. Ese es un dato importante, no lo voy a abordar con profundidad en la presentación, pero está en las guías. Ahora en la siguiente diapositiva les indico ahí las páginas de las guías que tienen, de la guía nacional que tienen que revisar, y ahí se incluye la estabilización antes del traslado. Entonces, las guías nacionales están basadas en el componente neonatal de la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia, o IEPI. Esa fue una estrategia que se desarrolló mucho acá por la OPS, en la región de las Américas, por la Organización Panamericana de la Salud. Las diferentes sociedades de pediatría de los países de las Américas, incluyendo la Academia Americana de Pediatría de los Estados Unidos, la ALAPE, que es la Asociación Latinoamericana de Pediatría, se comprometieron mucho con el desarrollo de esta estrategia, y otras entidades, por ejemplo, del Texas Children's Hospital, tuvieron mucho que ver con el desarrollo que tuvo la estrategia acá a nivel de la región de las Américas. Cuando la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia fue presentada por allá por el año 1996, no había realmente un enfoque al menor de 2 meses muy completo, porque nadie se había atrevido a meterse a sistematizar y simplificar el manejo del menor de 2 meses. Se hizo acá en la región de las Américas, como les decía, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, muchos neonatólogos latinoamericanos, algunos de ellos trabajando en Estados Unidos. Por eso ven ahí el Texas Children's Hospital. El doctor Gerardo García Mesa es un neonatólogo, un prominente neonatólogo de ese hospital, pero él es guatemalteco y tuvo un papel predominante, al igual que un intensivista que pues no es del área de neonatal, pero apoyó mucho en cuanto a gestionar las reuniones que se hacían para ir madurando esto de la IEPI neonatal. El doctor Fernando Stein Varillas, también guatemalteco, y fue recientemente, hace 3 o 4 años, presidente de la Academia Americana de Pediatría.
tiene mucho tiempo viviendo allá, pero él es guatemalteco y siempre él no ha olvidado sus raíces latinoamericanas y apoyó mucho pues que se desarrollara esta estrategia. Y luego, una vez desarrollada, lo que se hizo acá en Panamá fue tomar esas guías que se hicieron a nivel internacional y se adaptaron pues a nuestra realidad. Y son estrategias basadas en evidencia, o sea, es lo más importante, son estrategias que tienen un peso de evidencia importante a su favor. ¿Qué busca el IEPI neonatal, que es la base de nuestras guías nacionales? Evaluar y determinar el riesgo desde el embarazo, porque eso lo vimos ya el semestre pasado, cómo lo que pasa en el embarazo influye en el producto, en el recién nacido. Determinar y prever la necesidad de reanimación también fue tema del semestre pasado, eso lo vimos en el semestre pasado, qué hacer, cómo había que, como quien dice, adelantarse a la necesidad de reanimación y trasladar a esa embarazada a un lugar donde el niño tuviera la mejor atención posible, más especializada posible. Establecer y determinar el riesgo al nacer, determinar la edad gestacional, todo eso ya lo vimos el semestre pasado, determinar la edad gestacional, clasificación por peso y edad gestacional, toda esa parte del componente de IEPI neonatal ya fue tratada el semestre pasado, eso fue lo que vimos el semestre pasado. Pero para este semestre nos corresponde entonces ver cuando el niño viene con algún problema o desarrolla algún problema, determinar si tiene enfermedad grave o infección local, la presencia de diarrea, que en el recién nacido menor de 2 meses siempre se debe considerar grave, evaluar problemas nutricionales y problemas del desarrollo. Acá en esta presentación nos vamos a enfocar, ya los problemas del desarrollo lo vimos también el semestre pasado, aquí nos vamos a enfocar al niño que tenga enfermedad grave o cualquier tipo de infección y aprender a clasificar qué nivel de riesgo tiene, tomar decisiones y actuar en beneficio de ese niño. Entonces, en eso se centra esta clase, pero no es más que el resumen de lo que vimos de los niños con los recién nacidos con condiciones especiales, los problemas respiratorios, los problemas gastrointestinales y de la esfera abdominal, los niños con anomalías congénitas, todo eso lo vamos a resumir ahora para acá: detección de riesgo y acción de acuerdo al riesgo, los trastornos metabólicos, todo eso va a ser resumido en esta clase. En la diapositiva anterior, vamos a regresar un poquito. Bueno, ahí estaban cuando lo pueden ver en la presentación también, en el PDF que les mandé, ahí les puse los números de página que tienen que revisar de la guía. Es importante, eso es responsabilidad de ustedes y ahí aparece muy bien explicado las cosas que hay que hacer antes de trasladar a un recién nacido. Entonces, vamos a determinar enfermedad grave o infección local. En todos los casos de niños enfermos, pregunte siempre a la madre sobre el problema del niño y luego determine si hay posibilidad de enfermedad grave o infección local. Si es enfermedad grave, hay que trasladar a ese niño urgentemente. Los pocos casos, porque realmente son pocos, en que sea una infección local que pueda tratar en el centro de salud, bueno, también les voy a dar en las indicaciones cómo tratarlas, pero en los menores de 2 meses realmente son pocos casos. La mayor parte de las veces que el niño presenta algún tipo de cuadro va a tener que ser referido. Entonces también siempre es importante ver si es la primera consulta por el problema o si ya el niño fue evaluado y está en tratamiento porque era algo leve y vienes para reevaluación. Siempre debe usted preguntar si es la primera consulta por el problema o si es una reevaluación. Entonces, esta tabla está extraída de la guía nacional. Habla acerca de los signos clínicos predictores de enfermedad severa en menores de 2 meses. Y fíjese, le habla incluso de la sensibilidad y especificidad de esos indicadores. Dice que la sensibilidad es del 85% y la especificidad 75% respectivamente. Quiere decir que no es perfecto. Recuerden que 85% de sensibilidad se pueden escapar falsos negativos, pero ni modo, como uno, sobre todo en el primer nivel de atención, uno se basa mucho en la clínica. Para hacer datos clínicos tienen buena sensibilidad y especificidad porque son puros datos clínicos, ahí no hay laboratorios ni nada, son cosas que uno observa, determina y evalúa haciendo el examen del recién nacido.
Entonces, ahí les dan la sensibilidad y especificidad para menores de 7 días y cuando el niño está un poquito mayor, baja un poquito más. O sea, si es mayor de 7 días, de 7 días a 2 meses, la sensibilidad es 74% y la especificidad 79%. O sea que funciona mejor, sobre todo en los menores de 7 días. ¿Cuáles son esos signos? La historia de dificultad para alimentarse. El niño que no puede comer, no come nada, o no puede comer o no puede tragar, o que come y vomita todo, es un niño que está grave. La historia de convulsión, aunque en el menor de 2 meses es muy difícil a veces definir convulsiones, pues son convulsiones sutiles a veces, pero bueno, si hay historia, eso nos ayuda. Se mueve solamente cuando es estimulado, es decir, un niño que está estuporoso, somnoliento, que casi no tiene actividad, que solamente parece despertar cuando uno lo estimula, esa alteración del sensorio es grave. Frecuencia respiratoria de 60 o más por minuto, eso también es la taquipnea en el menor de 2 meses se define como 60 o más respiraciones por minuto. La presencia de retracción torácica severa, sobre todo si hay retracción subcostal severa importante. Temperatura mayor o igual a 37.5 grados centígrados axilar. En los recién nacidos, en los lactantes pequeños se toma la temperatura axilar, preferiblemente con dispositivo electrónico. Si la temperatura es mayor o igual a 37.5 grados centígrados, eso es un signo de alarma, y en el menor de 2 meses es un signo grave. Temperatura menor de 35.5 grados centígrados, que tiende a ser lo más frecuente en el menor de 2 meses. Ellos, más que hacer fiebre, a veces hacen hipotermia con la sepsis, con las infecciones, y la presencia de ictericia. Si yo tuviera que definirles cuál es la más frecuente, cuál es el signo más frecuente de presentación de una sepsis en el menor de 60 días, es la dificultad respiratoria. Hay que ponerle mucha atención a la dificultad respiratoria porque muchas veces es el primer signo de una sepsis. Recuerden que la dificultad respiratoria no solamente es por problemas respiratorios, puede ser por diferentes tipos de problemas, entre ellos las infecciones. Entonces, las infecciones neonatales siempre deben ser consideradas como una enfermedad grave. Solamente en aquellos casos que estén muy localizadas las vamos a poder tratar ambulatoriamente. Estamos hablando del menor de 2 meses. Así que las infecciones deben siempre ser consideradas graves. Y cuando usted va a referir a ese niño al hospital para el tratamiento de esa enfermedad grave, ese niño debe recibir, ahí dice 1 o 2 antibióticos recomendados, así dicen las guías internacionales, pero realmente nosotros acá siempre recomendamos 2. En el menor de 2 meses siempre se recomienda mandar al niño, colocarle antes de enviarlo 2 dosis de los antibióticos recomendados, y ahora vamos a ver cuáles son los antibióticos recomendados. En la mayoría de los casos se requerirá traslado a un centro especializado, tomando en cuenta las medidas de estabilización antes y durante el traslado. Y esas son las que les digo que ustedes van. Yo se las voy a ir mencionando muy por encima a medida que vamos avanzando, pero deben revisarlas, están en la guía, están bien explicadas, así que les queda revisar eso para que queden claro cómo se estabiliza un niño, qué es lo que tenemos que vigilar antes de enviarlo al hospital. Entonces, en caso de infecciones neonatales, usted necesita reconocer tempranamente, oportunamente, a los niños que están desarrollando una enfermedad grave, o si no se trata de algo grave y es una infección local que usted puede manejar. Tiene que saber diferenciarlo. La observación de los signos clínicos le guiará en el reconocimiento, clasificación y toma de decisiones. Recuerde, es un ciclo. Uno pregunta, observa y examina. Eso es una evaluación, usted evalúa, luego clasifica de acuerdo a los datos obtenidos en su evaluación, categoriza el riesgo, clasifica el riesgo, decide qué va a hacer y por ahí mismo apenas decide, actúa. Y cuando actúa, sigue evaluando nuevamente para ver los efectos de su acción, y muchas veces en estos casos la acción es estabilizar y enviar lo más pronto posible al hospital. Pero mientras el niño va en camino hay que seguirlo evaluando y hay que seguir actuando. Así que ese ciclo siempre se debe mantener, es el ciclo de la atención, no se olviden de eso. Y miren que no decimos diagnostique, decimos clasifique, categorice el nivel de riesgo, porque en los escenarios de la red primaria, con las herramientas que uno tiene, que casi siempre va a ser la clínica solamente, muy raramente uno puede hablar de que uno diagnostica. Lo que uno hace es que categoriza riesgos, clasifica riesgos. Entonces en eso nos vamos a basar. Los signos de utilidad para las infecciones neonatales pueden variar desde muy sutiles como: este niño no luce bien, no me gusta cómo se ve, y
A veces ustedes se ríen cuando estábamos en las clases presenciales porque yo les decía a los grupos anteriores que es muy frecuente que uno escuche en el ámbito de atención, pues entre los colegas o con el personal de enfermería: ay doctor, venga, le dice la enfermera o el enfermero que lo que está pesando allá en el área de niño sano y todo, y el niño viene a atenderse: ay doctor, por favor mire, véame este niño rapidito porque se ve feíto. Ese se ve feíto es un indicador de una persona que tiene experiencia viendo niños sanos, niños con patología y todo, y que esa experiencia le permite definir en ese momento: no me gusta cómo se ve, no luce bien, está feíto. Miren, eso es un signo de alarma. Cuando una enfermera o enfermero, sobre todo si ya tiene experiencia, a veces en los tiempos míos, los técnicos de enfermería, que en ese tiempo le llamaban auxiliares, tenían una formación muy básica, pero ellos tenían mucha experiencia y todo, y ellos, cuando yo era interno, yo recuerdo siempre decían: doctor, venga a ver, ese niño está feíto. Cuando ellos te decían eso, ellos te querían traducir su percepción de que ese niño no luce bien, ese niño no está normal. Obviamente, si no puede tomar el pecho, no puede tragar, ya esos son signos de alarma, ¿no? Y esos son muy sutiles, pero también puede haber signos graves como convulsiones, dificultad respiratoria, que les decía, la dificultad respiratoria grave. La dificultad respiratoria es con mucha frecuencia uno de los signos con el que se presenta la sepsis, o incluso se ve muy amarillo, ictericia. La ictericia puede ser también un signo de infección grave. Entonces, los signos son variados y si los quieren ver de esa manera también son inespecíficos, pero uno debe tener un alto nivel de sospecha e integrar toda la información para orientarse hacia qué está manejando. Entonces, si usted sospecha que un niño menor de 2 meses puede tener una enfermedad grave, no pierda el tiempo haciendo exámenes u otros procedimientos ni observando. O sea, haga la evaluación, categoriza el riesgo. Si usted sospecha que es un niño con muy alto riesgo de tener un cuadro grave, inicie inmediatamente tratamiento con 2 antibióticos recomendados, estabilice de acuerdo a las normas de estabilización, y eso se hace rápido también, y mande ese niño para el hospital de más complejidad, para el centro de más complejidad, donde se puedan atender recién nacidos graves. ¿Por qué? Es un centro especializado, preferiblemente que tenga área neonatal. ¿Por qué? Porque ese niño puede agravarse y morir o quedar con secuelas y discapacidad en cuestión de minutos a horas. Entonces no pierda tiempo. De ahí el mensaje no vaya, si tiene por ejemplo disponibilidad de laboratorio, no vaya a esperar un examen y todo. Básese en sus hallazgos clínicos. Es lo más importante en los menores de 2 meses. Entonces, la sepsis. La sepsis es un síndrome clínico en el niño de 0 a 2 meses de vida, o sea, desde el recién nacido al menor de 2 meses. Y se manifiesta por signos clínicos de infección sistémica que generalmente, como les decía, van a ser inespecíficos. Se ve mal, está feíto, no puede tomar el pecho, está letárgico o muy somnoliento, tiene dificultad respiratoria, tiene hipotermia. La hipotermia en estos casos, en el caso de infecciones en el recién nacido y el menor de 2 meses, es más frecuente ver hipotermia que ver fiebre. Y ahí no está, pero puede estar ictérico, también puede tener ictericia. La ictericia se presenta en estos casos de mucha frecuencia. En estos casos de sepsis en el menor de 2 meses, el hemocultivo puede ser positivo con más frecuencia que en edades mayores. Y podemos estar encontrando gérmenes como el estreptococo del grupo B, que se adquiere durante el nacimiento en una madre que está colonizada en su canal del parto y a nivel perineal con estreptococo grupo B, o incluso puede haberla adquirido intraútero por infección ascendente. También podría haber Staphylococcus aureus, también podría haber Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, enterococos, o sea, diferentes bacterias, pero todas están relacionadas al tracto genitourinario y el periné de la mamá. Sobre todo cuando son tempranas. Si no se trata rápidamente, una sepsis en un menor de 2 meses rápidamente puede conducir a una infección meningia, meningitis o a la muerte, a veces en minutos u horas. Entonces, esto es un cuadro grave y hay que actuar rápido.
La sepsis temprana es un cuadro clínico, es una entidad clínica, se presenta generalmente en las primeras 72 horas de vida. La mortalidad de la sepsis temprana es muy elevada. Si ustedes recuerdan el semestre pasado, cuando veíamos cuándo morían los niños, decíamos que la mortalidad infantil, el principal componente ahorita mismo era la mortalidad neonatal, y dentro de la mortalidad neonatal el 75% morían en la primera semana, y de esos un alto porcentaje mueren en los primeros días. Bueno, es la sepsis, son los problemas respiratorios y todo, y entonces por eso son cuadros que tienen una mortalidad muy elevada. La infección se produce por vía transplacentaria. Pueden ser virus, sí. Recuerden que, y ustedes tienen el trabajo de infecciones de transmisión vertical, hay virus que se pueden transmitir por vía vertical, al final del embarazo sobre todo, la listeriosis, el treponema pálido, la sífilis, pero hay muchos otros. Ya hablamos del estreptococo grupo B, el propio estafilococcus aureus. Entonces también puede ser por vía ascendente. Estos otros son transplacentarios, ¿no? Y por vía ascendente, por infección de lamnios o ruptura de membranas agravada por el trabajo de parto prolongado, la presencia de sufrimiento fetal y o depresión neonatal, y van a ser bacterias que conforman la flora vaginal, las que van entonces a estar presentes. Ya les dije, ¿no? El estreptococo grupo B, Escherichia coli, estafilococo, enterococo, todos esos pueden estar involucrados en esa sepsis temprana. Es frecuente que uno de los focos infecciosos se instale en la piel, por ejemplo a nivel del ombligo, una onfalitis, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, o en las conjuntivas. La oftalmia neonatorum, que es como una conjuntivitis purulenta bien severa, se puede producir, y también la vamos a discutir ahora un poquito más adelante, a raíz de la infección adquirida por vía vertical por Neisseria gonorrhoeae, el gonococo. Si la mamá está infectada por Neisseria gonorrhoeae, recuerden que ella puede ser asintomática y el niño puede contagiarse al pasar por el canal del parto y desarrollar una oftalmia neonatal por Neisseria gonorrhoeae. El tiempo de incubación, el tiempo cuando se presenta nos puede orientar, ahora lo vamos a ver más adelante, pero eso es una sepsis, eso se considera una sepsis. También pueden entrar las bacterias por la nasofaringe y a partir de allí la infección se diseminará por vía hematógena a otros órganos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se disemina la infección a otros órganos por vía hematógena en estos niños menores de 2 meses? Por la escasa capacidad que tiene el neonato para aislar el foco infeccioso, debido a la inmadurez de su sistema inmunológico. Entonces, cualquier infección en el recién nacido va a llevar con mucha frecuencia a una sepsis. Otro foco infeccioso puede instalarse directamente, por ejemplo, en los pulmones. Muchas veces los niños que ha habido infección ascendente por estreptococo grupo B en una madre colonizada, ya nacen con la neumonía, nacen con una neumonía congénita y de ahí se disemina el estreptococo grupo B por vía hematógena y hacen una meningitis y la sepsis completa, ¿no? También puede estar la infección en el tubo digestivo o de salida al nacer tempranamente en el sistema nervioso central. A veces, niño de pocas horas, en las primeras horas, uno sospecha la infección, le hace la punción lumbar y ya tienes el germen en el líquido cefalorraquídeo. O sea que eso es rápido, eso es muy rápido. La sepsis tardía es aquella que se presenta en el resto del periodo neonatal o en el menor de 2 meses, entre 1 mes y antes de cumplir los 2 meses, y es frecuente que esté involucrado el sistema nervioso central. Los gérmenes van a depender si el niño está en casa, que pueden ser los mismos, el estreptococo, estafilococo, Escherichia coli, o si el niño está en el hospital. Si el niño está en el hospital, la sepsis tardía, un niño hospitalizado en neo, la sepsis tardía va a ser una sepsis nosocomial generalmente y suelen encontrarse gérmenes que conforman la flora patógena del servicio de hospitalización. Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Por ejemplo, aquí en el hospital Ovaldía, Klebsiella es muy frecuente en esas infecciones en la sala de neonatología. Se puede encontrar también en algunas ocasiones Pseudomonas, estafilococo aureus. Entonces, sí, ahí uno tiene que conocer la epidemiología del hospital, si estamos hablando del entorno hospitalario, para saber qué es lo más frecuente. Y si estamos en la comunidad, lo conveniente sería conocer la epidemiología de la comunidad. Para la prevención de la sepsis nosocomial, la asepsia de los equipos, la limpieza continua de los equipos de manera adecuada según lo establecen los fabricantes y el lavado de manos del personal es lo que más ayuda en prevenir este tipo de infecciones. Entonces,
Una sepsis puede, cuando el niño tiene una sepsis, puede tener una meningitis. Recuerden, imaginen la gravedad de una meningitis. Ahora una meningitis es un menor de 2 meses. Es una infección severa del encéfalo y las meninges, generalmente acompañada de bacteriemia, causante de elevada mortalidad y que suele dejar secuelas neurológicas en un número considerable de neonatos afectados, y el riesgo de adquirir meningitis es mayor en los primeros 30 días de vida que en cualquier otro periodo de la vida. Es decir, es mucho más la incidencia es mucho más alta de meningitis en los primeros 30 días de vida que en cualquier otra época de la vida. Y ya hoy en día casi no se ven meningitis debido a las vacunas. Entonces hay que tener eso presente. Y cualquier sepsis puede desencadenar una meningitis en los menores. La infección se produce a partir de un foco infeccioso y su diseminación por el torrente sanguíneo puede estar en piel, puede estar en los pulmones, puede estar en otro lado y va por vía hematógena. Causada por diferentes microorganismos, principalmente las bacterias de las cuales Escherichia coli, estafilococo, estreptococo grupo B son las más frecuentes en esta edad, pues los menores de 2 meses. Ya en los mayores de 2 meses es la misma etiología que en los niños más grandes, el neumococo es el más frecuente. Una vez que el germen invade el torrente sanguíneo mediante un proceso inflamatorio, ocasiona ruptura de la barrera hematoencefálica y de esta manera penetra el sistema nervioso central. Ocasiona síntomas tempranos muy inespecíficos, los que ya ustedes conocen. Se ve feíto, se ve mal, no luce bien, está estuporoso, somnoliento, no puede comer o no acepta la alimentación al pecho. Por la misma inflamación, edema y o hipertensión endocraniana se producen ya entonces síntomas más graves. Irritabilidad marcada, rechazo del alimento y hasta convulsiones, dependiendo del grado de inflamación que haya. Entonces, eso con respecto a meningitis. Ahora vamos a ver insuficiencia respiratoria. Como ustedes saben, la dificultad respiratoria en recién nacidos y en menores de 2 meses puede tener muchas causas. Y hay causas pulmonares y causas no pulmonares. Sin embargo, lo que debe quedarles claro es que la insuficiencia respiratoria es grave. Es la dificultad respiratoria, que es la manifestación clínica de una insuficiencia respiratoria, es grave. Es una respuesta clínica a diferentes enfermedades y alteraciones de diferentes sistemas. Puede presentarse en las primeras horas o días postnatales y pone en peligro la vida y la integridad neurológica del niño. Entonces es un cuadro grave. El diagnóstico clínico se establece con la presencia de uno o más de los siguientes signos: la frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 por minuto en condiciones basales, es decir, que el niño no tenga fiebre, no esté llorando ni se le esté estimulando; una puntuación de Silberman-Anderson mayor o igual a 1, o sea, ya 1 es dificultad respiratoria, pero a medida que usted tiene una puntuación mayor, obviamente el cuadro es más grave. Un esfuerzo respiratorio débil o de tipo boqueos, apnea recurrente. La apnea debe ser una pausa mayor de 20 segundos o pausas menores de 20 segundos pero que se acompañan de bradicardia, es decir, que la frecuencia baja a menos de 100 latidos por minuto en el periodo en el que el niño no está respirando. También puede asociarse a cianosis central, sin importar el tiempo de la pausa respiratoria. O sea que cuando uno ve este tipo de apneas, el niño tiene apneas de 20 segundos o más, o menos de 20 segundos, pero presenta bradicardia y o cianosis asociado al evento, eso es grave. Y la presencia de cianosis central, labios, mucosa oral, lengua, en el tórax o generalizada, es decir, que el niño se vea cianótico. Cuando hablamos de central es porque la tiene acá en el área de la lengua, los labios, en el tórax, pero puede ser generalizada. Eso es grave también. Nada más para que recuerden la escala de Silberman-Anderson, no voy a profundizar en eso porque eso ya lo hemos visto. Se basa en la presencia de los signos de disociación toracoabdominal, retracción intercostal, aleteo nasal, quejido, retracción subsifoidea con un puntaje de 0. Cuando todo eso está ausente, puede ser 1, 2 y puede ir aumentando. La sumatoria clasifica el grado de dificultad respiratoria. Así, 1 a 3 se puede considerar leve, 4 a 6 es moderada, pero ya cuando estamos pasando de 6, ya 6, 7, ya eso es severo y probablemente el niño requiere intubación. Entonces, no esperar a que el niño se vaya empeorando, ¿no? Apenas vemos 1 o 2, eso es grave y hay que mandar al hospital. El cuadrito de Silberman-Anderson que ustedes ya conocen. Y aquí está la puntuación, cómo se da de acuerdo a lo que usted va encontrando. Como les decía, ya esto lo hemos visto, no vamos a detener.
pero es importante que sepan usar el Silverman-Anderson para evaluar la dificultad respiratoria. Entonces, vamos a ver, ahora sí, ya eso era nada más para que ustedes vieran cuáles son, como quien dice, por qué nos preocupa tanto y por qué hablamos de que estos cuadros son graves. Ahora vamos a ver cómo se hace la evaluación. Siempre hay que observar, preguntar, determinar y luego con la información que usted obtiene, entonces usted clasifica el nivel de riesgo, decide y actúa. ¿Qué cosas debe preguntar que son importantes de acuerdo a lo que hemos visto para obtener datos importantes que me ayuden a clasificar si el niño está tomando el pecho adecuadamente? O si digamos que es un niño que por alguna razón no está tomando pecho, le están dando fórmula, si está tomando la fórmula, si la acepta y no la vomita o la puede tragar, si ha tenido vómitos. Los vómitos en el recién nacido, en el menor de 2 meses, son ominosos, pero tienen que ser vómitos. Cuidado con la regurgitación. Recuerden que vimos ya la diferencia entre vómitos y regurgitación. Regurgitación es debida al el reflujo gastroesofágico fisiológico y la más que se hace visible, el reflujo llega a la boca y el niño bota un buchecito de leche cuando le están sacando los gases, y a veces las mamás se confunden y dicen que vomita mucho y está regurgitando. El vómito, y nos preocupa el vómito porque puede ser desde una hipertrofia, estenosis hipertrófica del píloro, hasta una obstrucción o una enfermedad grave como una enterocolitis necrotizante. Los vómitos se caracterizan por arqueo, por esfuerzo y proyectar el vómito a distancia. Entonces, cuando hay vómitos, realmente la presencia de vómitos es ominosa en los menores de 2 meses. Eso se considera grave. Si ha tenido fiebre o hipotermia, eso también, y uno lo puede verificar acá con el uso del termómetro en el centro de salud. Si ha tenido convulsiones, que ya les decía, a veces es muy difícil, primero tratar de entender lo que la mamá entienda eso, porque a veces son cosas muy sutiles. Por ejemplo, pueden ser movimientos de chupeteo y no son fáciles de determinar como convulsiones, pero si la mamá dijo que tuvo movimientos, considérelo convulsión y eso es grave. Y si ha dejado de respirar, eso no es que usted lo esté observando, usted le está preguntando a la mamá por qué, porque a usted le interesa saber si ha habido apneas o por lo menos un episodio. Eso es lo que usted pregunta. Luego observa, también puede preguntarse al niño cómo están las evacuaciones del niño. La presencia de diarrea en el menor de 2 meses se considera un cuadro grave. Luego observe, letargia, inconsciencia, flacidez, no luce bien, se ve mal, está feíto, eso ya es una señal de riesgo. Si hay presencia de tiraje subcostal grave, si hay apnea, si hay aleteo nasal, si tiene quejido, estridor o sibilancia, ahí va muy ligado con el Silverman-Anderson. Si tiene cianosis, palidez o ictericia, ya vimos la ictericia, ya vimos la hiperbilirrubinemia y sus riesgos, pero acá también pues hay que evaluar por cianosis o palidez. Si tiene pústulas o vesículas en la piel, si tiene quimosis, petequias, hemorragia o sangre en heces. Puede ser, mire, sangre en heces puede ser una enterocolitis necrotizante, puede ser una invaginación intestinal, pero también puede ser, sobre todo en la primera semana de vida, podría ser una enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Y por qué se da la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Probablemente un parto en casa que no recibió la vitamina K. Recuerden que eso es material del semestre pasado, la aplicación de vitamina K a todo recién nacido para evitar la enfermedad hemorrágica, y si nació en casa y no se le puso vitamina K, ahí tendríamos un problema. Secreción purulenta en ombligo, ojos u oídos, y después vamos a ver cómo caracterizar realmente si es grave o no. Distensión abdominal. La distensión abdominal siempre es grave en recién nacidos. Fontanela bombada. Eso es siempre sencillamente observación. Y luego determinar el peso, la frecuencia respiratoria, que la tiene que contar en 1 minuto, la frecuencia cardíaca, tomar la temperatura axilar, si tiene placas blanquecinas en la boca, el llenado capilar es muy importante incluso en esta edad, y algún otro problema, por ejemplo, la presencia de anomalías congénitas, y ya lo vimos en la otra clase. Si el niño tiene anomalías congénitas, aunque lo demás esté bien, el niño no nació en el hospital, no ha sido visto en el hospital, hay que referirlo al hospital, porque a veces las anomalías congénitas, usted está viendo lo externo, no sabe lo que hay interno, y podría ser que este niño viniera con una asociación o con algún otro tipo de problemas y que no se ha manifestado todavía. Refiera a ese niño al hospital para mejores estudios y luego descarten cualquier tipo de
de problemas relacionados a esas anomalías congénitas. Y fíjense que decimos anomalías congénitas, no decimos malformaciones y todo para no enredar el asunto, porque recuerden que a veces no es fácil, y sobre todo en la atención primaria, saber ante lo que estoy. Usted clasifique con el nombre genérico, anomalías congénitas. Todos los niños que tienen un peso inferior a 2.000 gramos deben ser referidos a un hospital para tratamiento especializado, ya que por su inmadurez son muy susceptibles de padecer signos o síntomas de peligro. Si bien es cierto, el menor de 2.500 es el que llamamos bajo peso. Sin embargo, si están entre 2.000 y 2.499 y el niño está bien, no tiene señales de alarma, lo podemos seguir viendo ambulatoriamente. Pero cualquier niño que esté por debajo de los 2.000 gramos debe ser referido, si no nació en el hospital. Si nació en el hospital, estuvo allá y lo vieron y ya lo mandaron, pues porque ya se podía mandar a casa, pues obviamente usted le va a dar seguimiento. Nos referimos a esos niños que no nacieron en el hospital, pero cuyo peso es menor a 2.000 gramos. Esos niños tienen que ser referidos al hospital para hacer una evaluación especializada. Y las preguntas, como decíamos, ¿no? ¿Puede tomar el pecho o beber? Uno de los principales signos de inicio de una posible enfermedad grave en los niños menores de 2 meses es que no quiera tomar el pecho o beber ningún líquido que se le ofrece. Si la respuesta es negativa, es decir, no puede tomar el pecho o beber, usted puede revise con la mamá y que se lo ponga a la teta para ver qué pasa. A veces puede haber algún problema de la técnica de agarre o algo, pero si usted ve que el niño no puede, realmente no puede, no se pega a la teta, eso es un signo de alarma. Y si un niño no puede beber, si no es capaz de agarrar el pecho o no es capaz de tragar, eso es un signo grave, ese niño está grave. Si ha tenido vómitos, los vómitos pueden ser signos de una infección intestinal, como les decía, de una enterocolitis necrotizante, de una estenosis hipertrófica del píloro, pero también pueden estar presentes una sepsis o una meningitis. Pueden estar relacionadas también con una intolerancia a la fórmula. Por ejemplo, si el niño no está recibiendo pecho o está recibiendo alimentación mixta, a veces la misma mamá inventa porque dice que no le está saliendo leche, y obviamente no le va a estar saliendo leche porque en los primeros días lo que va a salir es calostro. Inventan darle fórmula al niño. ¿Y qué pasa si el niño se sensibiliza? A veces con una sola administración, 1 o 2 administraciones, el niño se sensibiliza a la proteína de la leche de vaca y hace una alergia a la proteína de la leche de vaca, y una de las manifestaciones es vómito. Podría ser, pero ¿cómo lo vamos a saber en la atención primaria, en el primer nivel de atención? Va a ser muy difícil hacer esa diferencia, así que cuando usted encuentra vómitos en el primer nivel de atención, en el menor de 2 meses, eso es grave y ese niño hay que referirlo. También puede tratarse un problema quirúrgico, un problema obstructivo que requiera cirugía de urgencia, por ejemplo una obstrucción intestinal, una atresia duodenal, como les decía, una estenosis hipertrófica del píloro, y si hay una invaginación intestinal también. Todas esas cosas pueden cursar con vómitos. Un signo de alarma. Luego pregunte si la mamá lo ha visto con dificultad para respirar, y usted observe para ver si hay dificultad para respirar. La dificultad respiratoria comprende toda forma inusual de respirar. Las madres describen esta instancia de diferentes maneras. Tal vez digan que tiene la respiración rápida o con mucho ruido, o que puja constantemente, y cuando usted ve, realmente lo que hay es dificultad respiratoria. Siempre cuente las respiraciones en 1 minuto, y recuerde, en el menor de 2 meses para definir taquipnea es 60 o más respiraciones por minuto. Pero si el niño también está respirando por debajo de 30 por minuto, póngale atención y revise la posibilidad de que esté haciendo apneas. También pregunte si en la casa el niño tuvo fiebre o hipotermia. Es más difícil la hipotermia, que ellos le digan que se puso frío, pero ellos, las mamás, sí son muy dadas a sentir y a preocuparse cuando sienten hipertermia, cuando sienten fiebre. Y verifique si el niño tiene antecedentes de fiebre o hipotermia en casa, el cuerpo caliente o muy frío, o si la temperatura tomada acá en la instalación, una temperatura axilar mayor o igual a 37.5 grados centígrados, o eso sería la fiebre, o menor de 36.5 grados centígrados, que sería la hipotermia. El signo de fiebre o hipotermia en un niño menor de 2 meses de edad significa que existe un problema grave.
No hay de otra. Fiebre o hipotermia en el menor de 2 meses, el problema es grave. Generalmente se va a deber a una infección generalizada como una septicemia y se acompaña de otros signos como succión débil y letargia. Tome siempre la temperatura axilar y si ésta se encuentra en mayor de 36.5 grados centígrados, no tiene hipotermia. Y si se encuentra entre 36.5 y 37.5, no tiene fiebre. Si ha tenido convulsiones, pregunte a la madre si el niño ha presentado temblores o movimientos parecidos a un ataque o espasmo durante la enfermedad actual. Cerciórese de que la mamá entiende con claridad lo que usted está preguntando. Eso puede ser difícil. Muchas veces la mamá no entiende eso de una convulsión. Entonces usted dígale, bueno, si ha tenido movimiento. Recuerden la competencia cultural. Hay que adaptarse a las formas de hablar y a las formas de entender de las familias con las que trabajamos. Explíquele que durante una convulsión los brazos y las piernas se pueden poner rígidos porque los músculos se contraen y tal vez pierda o no el conocimiento y la respuesta a estímulos. Los recién nacidos muchas veces no presentan las convulsiones típicas de los niños mayores y pueden ser simplemente temblores de un brazo o una pierna muy finos y muchas veces pueden pasar inadvertidos si no se tiene mucha acuciosidad en buscar y observar este signo. También, ya ahora sí, ya no preguntando, sino observando. Recuerde, usted pregunta y al mismo tiempo puede ir observando. O sea, no es que tiene que preguntar y después observar. En la medida que está hablando con la mamá, usted vaya observando. ¿Qué va a observar? La respuesta del niño, si está conectado con el medio ambiente. Si ese niño está letárgico, inconsciente o flácido, o no luce bien, se ve feíto, se ve como gris. Ok, ese niño puede tener algo grave. A veces lo vemos que está como muy tranquilito, pero está dormido. Cuando lo ponen en la camilla, si usted le pide que lo traigan acá, ya comienza a moverse, él estaba dormido. Pero si un niño está como muy decaído, flácido, recuerda que estamos hablando de menor de 2 meses, la actitud de ellos debe ser en flexión. Eso llama la atención. Los niños con enfermedad grave y que no han tomado o bebido pueden estar muy decaídos, letárgicos o inconscientes, sobre todo si tienen varias horas ya de no poder tomar el pecho. Este es un signo de gravedad que requiere tratamiento de urgencia. También puede deberse, por ejemplo, a falla en la perfusión a nivel del sistema nervioso central. Y recuerden, una disminución de la perfusión, eso es la definición de shock. Puede estar desarrollando una septicemia o una meningitis. Uno de los primeros signos que la madre refiere es que su hijo no luce bien o se ve mal. Y les digo, no solamente a la mamá, sino que a veces el mismo personal le dice, la enfermera o el técnico de enfermería, doctor, este niño está feíto, vamos a verlo rápido porque este niño está feíto. Y uno dice eso y no hay explicación del por qué. Uno simple y sencillamente se está dando cuenta que ese niño no luce bien. Si vomita todo lo que toma, mire, los vómitos reales, usted confirmó realmente que son vómitos, en el menor de 2 meses son un signo ominoso. Ahí dice que los vómitos pueden ser secundarios al reflujo fisiológico. No, los vómitos no son secundarios al reflujo fisiológico. La regurgitación es secundaria al reflujo fisiológico. Cuando el niño vomita realmente con esfuerzos, que proyecta y vomita todo lo que come, eso se considera que tiene un signo de gravedad, ya que puede ser secundario a una sepsis, a una meningitis o a una obstrucción intestinal que requiere tratamiento especializado. Entonces recuerden, el verdadero vómito, el que se asocia a arqueos y proyecta el vómito, es grave, siempre. La regurgitación asociada al reflujo gastroesofágico fisiológico no es grave, eso es. El tiraje subcostal, si no le ha levantado la camisa mientras hablaba con la mamá para observar, en este momento hágalo, o pida a la mamá que le levante la camisita, el vestidito del niño para ver cómo está respirando. Observe si hay tiraje subcostal, sobre todo el subcostal, y el intercostal nos interesa, pero sobre todo el subcostal. Siempre observe la parte inferior de la reja costal. Si el niño tiene tiraje subcostal, quiere decir que la parte inferior se hunde con cada inspiración, durante la inspiración. El niño debe realizar un esfuerzo mucho mayor que lo normal para respirar, y a veces no solamente tiene el subcostal, tiene tiraje supraclavicular, tiene tiraje supraesternal, porque estás usando los músculos accesorios, está con una dificultad respiratoria fuerte, grave. En la respiración normal, toda la pared torácica superior e inferior y el abdomen se expanden cuando el niño inspira, es decir, al mismo tiempo.
Cuando el niño tiene dificultad respiratoria puede haber lo que se llama disociación tóraco-abdominal. Cuando el tórax sube, el abdomen baja. Cuando el tórax baja, el abdomen sube. Ese también es un signo ominoso. En el caso de tiraje subcostal, la parte inferior de la reja costal se hunde cuando el niño inspira. Eso no debe ser. Si no tiene certeza sobre la presencia de tiraje subcostal, observe otra vez, hasta que usted esté seguro si lo tiene o no lo tiene. Si el niño está doblado a la altura de la cintura, es difícil detectar el movimiento de la parte inferior de la reja costal. Solicite a la mamá que lo cambie de posición, que lo ponga preferiblemente boca arriba, acostado boca arriba. Y si no detecta el hundimiento de la parte inferior de la parrilla costal, cuando el niño inhala y no se le ve con dificultad respiratoria, pues no tiene tiraje subcostal. Cuando hay tiraje subcostal se considera grave. Eso se considera grave, sobre todo si es claramente visible y está presente en todo momento. Eso es un signo de gravedad. Si hay tiraje subcostal, pero es cuando el niño llora, eso son otras cosas. Durante el llanto o la alimentación se puede ver eso, pero cuando el niño se calma y ya está tranquilito, no tiene tiraje subcostal. Ahí pues no tiene tiraje subcostal. Tiene que estar tranquilo para poder evaluar eso bien. No llorando tampoco. Las apneas, bueno, ya les dije, es una condición que tiende a presentarse en los menores de 15 días y muy especialmente en los pretérminos, en los prematuros. El niño deja de respirar por un tiempo mayor de 20 segundos o algunas veces menor de 20 segundos, pero baja la frecuencia cardíaca por debajo de 100 por minuto o se presenta cianosis. La apnea puede ser la primera manifestación de una infección viral respiratoria, también puede ser la manifestación de una sepsis y puede ser la manifestación de problemas del sistema nervioso central, porque también hay apneas centrales. Y aquí, esa le decía Dino, la apnea puede ser de origen central debido a una pausa en los esfuerzos respiratorios, también puede ser obstructiva debido a un bloqueo temporal de la vía aérea, sobre todo cuando hay muchas secreciones. Siempre verifique las secreciones y si hay secreciones, aspírelas para que el niño respire mejor. O puede ser una combinación de obstrucción por secreciones más algo a nivel central que me está condicionando una depresión del sistema del centro respiratorio. La prematurez es la causa más común de apneas por inmadurez del sistema nervioso central, pero también están involucradas otras causas como la temperatura ambiental, el niño que pierde calor, que se enfría, de ahí la importancia de mantener el calor en el recién nacido. Puede hacer apnea simple y sencillamente porque se enfrió, porque bajó la temperatura. La posición al dormir, los menores de 2 meses deben dormir boca arriba, no se les debe poner a dormir boca abajo, porque se predispone a apneas y puede estar relacionado a muerte en la cuna, a síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, los menores de 2 meses, especialmente los menores de 2 meses, pero hasta que el niño pueda controlar y mover bien su cabecita, la posición de dormir debe ser boca arriba, el cúbito supino. También evaluar el aleteo nasal. Recuerden que eso es parte del Silverman-Anderson, y use la presencia o ausencia del aleteo nasal para el puntaje de Anderson. Escuche el quejido, estridor o sibilancias, cualquiera de esos ruidos. Eso los vamos a ver con más detenimiento cuando veamos patología respiratoria, pero la presencia de quejido ya sí lo habíamos visto en el niño con enfermedad por déficit surfactante, que tiene quejido expiratorio. El quejido es secundario a un esfuerzo que realiza el niño para compensar un problema respiratorio. ¿Por qué se queja? El quejido expiratorio es un cierre parcial de la glotis, de las cuerdas vocales y de la glotis, para tratar de mantener una presión positiva al final de la expiración en la vía aérea y no se colapsen los alvéolos. Pero al cerrar la glotis y cerrar las cuerdas vocales, entonces cuando el aire se exhala, se expira, obviamente va a haber un sonido. Ese es el quejido, el quejidito que se da en el momento que el niño está expirando, que está botando el aire. Eso se da entonces porque se está tratando de llevar a un PIP, una presión positiva al final de la expiración, sería PEP, no se pronuncia PIP, pero no es con I, es PEEP, presión positiva al final de la expiración, para tratar de evitar el colapso de la vía aérea baja y de los alvéolos. Entonces, un niño tiene quejido si tiene alguna enfermedad grave, como una infección en cualquier parte del aparato respiratorio, en la nariz, garganta, laringe, tráquea, bronquio y los pulmones. Independientemente de lo que tenga, la presencia de tiraje y o quejido es grave.
También puede haber sibilancias o puede haber estridores en la fase inspiratoria, y puede ser ronco más o menos agudo o ronco, francamente ronco. Eso también denota obstrucción de la vía aérea a nivel superior, o sibilancias que denotan obstrucción de la vía aérea a nivel inferior, de la vía aérea baja, bronquios, bronquiolos. Entonces, atención no solamente al quejido, sino a la presencia de estridor o a la presencia de sibilancia. Los tres son signos de gravedad. Observe y palpe la fontanela. Si la fontanela anterior está bombada, la que es más fácil de acceder a la fontanela anterior, sostenga al lactante en posición erecta como sentadito. El lactante no debe estar llorando. Observe y palpe la fontanela. Si la fontanela está bombada en lugar de plana, es probable que tenga una meningitis. ¿Por qué? ¿Qué me traduce la fontanela bombada? Un aumento de la presión intracraneal, y eso me abomba la fontanela. Una fontanela bombada también puede ser signo del síndrome del niño, de niño zarandeado o shaking baby. Eso es un maltrato infantil, pero a veces ocurre de manera inadvertida o no es consciente la mamá del daño que puede estar produciendo. Son mamás a veces jóvenes que no logran calmar a su bebé, que está llorando y llorando y llorando. Entonces tratan de calmarlo haciéndole movimientos de vaivén, pero si son muy intensos, eso produce movimientos de aceleración, fuerzas de aceleración, desaceleración del encéfalo dentro del cráneo, y produce lo que se llama el síndrome del niño zarandeado. Puede producir hemorragias y toda una serie de cosas terribles. Entonces, eso también da fontanela bombada. Observe y palpe la fontanela entonces. El color de la piel puede estar cianótica, pálida o amarilla. La cianosis, hay que observar todo el cuerpo, pedirle a la mamá que le quite la ropita al niño. La cianosis únicamente en la boca o en las manitos y en los pies puede ser lo que llamamos acrocianosis en las manos y en los pies. Puede ser a veces normal y se debe a que el niño tiene frío, se está disminuyendo la temperatura. Cuando es así, si consideramos que es eso, lo podemos abrigar. Deje un tiempo en observación al niño, y si al cabo de unos minutos ya está rosadito, era eso, era frío. Cuando usted lo ve, dígale a la mamá, póngale la ropa, cúbralo bien, póngalo en contacto con usted para darle calor. Y si al cabo de unos minutos el niño está totalmente rosadito, no tenía cianosis por alguna patología, sino que lo que tenía era frío. Sin embargo, si la cianosis es generalizada o hay marcada cianosis central, boca, lengua, todo, y se ven las extremidades, también el tronco, eso es una enfermedad neonatal grave. Las causas pueden ser muchas, pueden ser cardíacas, pueden ser respiratorias, pero en la atención primaria usted no va a poder dilucidar eso. Usted tiene que estabilizar a ese niño y mandarlo al hospital, y una vez en el hospital va a entrar los especialistas a definir realmente qué es lo que pasa. La cianosis generalmente indica, como les decía, puede ser problema respiratorio, puede ser problema cardíaco, pulmonar, o puede ser incluso secundario a una hemorragia intracraneal o a una lesión anóxica cerebral por encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal debido a sufrimiento fetal agudo. Si la etiología es pulmonar, la respiración tiende a ser rápida, pudiéndose acompañar de retracción sifoidea. Si la causa es hemorragia o anoxia del sistema nervioso central, las respiraciones tienden a ser irregulares, lentas y débiles, y podría haber apneas. Y claro, cianosis. Una cianosis que persiste varios días y que no se acompaña de signos manifiestos de dificultad respiratoria es sugestiva de cardiopatía congénita. Es otra de las causas frecuentes de cianosis, y puede ser una cardiopatía congénita cianógena, ¿no? La cianosis debido a cardiopatía congénita en los primeros días de vida es difícil de diferenciar de la provocada por enfermedad respiratoria. Por eso, en el primer nivel de atención no vamos a hacer el diagnóstico específico de qué es esto o lo otro. Es un niño con cianosis. La cianosis es grave, lo mandamos para... Si la piel está pálida, evalúe la palma de la mano del bebé para detectar anemia. Cuando el niño está pálido y la palma de la mano está palidita, ese niño está anémico. Y la anemia en neonatología, la anemia en el menor de 2 meses es un cuadro grave. Si es posible realizarle un laboratorio para por lo menos tener una hemoglobina hematocrito, pues se le hace, pero no siempre vamos a tener esa facilidad en nuestra instalación.
La palidez severa se considera como enfermedad neonatal grave, la anemia en general, y se considera que un recién nacido tiene anemia si sus niveles de hemoglobina están por debajo de 13 miligramos por decilitro. Fíjense, recuerden que ellos nacen con hemoglobinas altas, pero si la hemoglobina está por debajo de 13 ya lo consideramos anemia en un recién nacido o menor de 2. Las causas más comunes de anemia en el lactante menor, en el menor de 2 meses, recién nacido y menor de 2 meses, son pérdida aguda de sangre por la placenta o el cordón umbilical. Eso es temprano. El cordón no se fijó bien, el niño sangró, perdió sangre, o por la placenta, porque se desprendió tempranamente, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, eso produce una hemorragia materno-fetal. La presencia de una hemorragia intraventricular a nivel del sistema nervioso central puede ser tan importante que produzca anemia, o una hemorragia subgaleal, o que es debajo de la galia, de la fascia muscular de los músculos del cráneo, o puede ser una hemorragia, un cefalohematoma que está subperióstico. Ambos pueden tener buena cantidad de sangre, acumular una cantidad importante de sangre y producir anemia. La enfermedad hemolítica, ya sea por incompatibilidad OA, por incompatibilidad RH o incluso por deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa que causa hemólisis ante la exposición a ciertos agentes oxidantes, pueden dar como consecuencia anemia, porque ahí lo que hubo fue hemólisis. Y pérdida iatrogénica de sangre por extracciones repetidas. Entonces, recuerden, ya eso se los comenté en una clase sincrónica, el volumen circulante de un niño es 80 cc por kilo. Digamos que es un niño normal a término y pesó 3.1 kilos. Ese niño, su volumen circulante va a ser aproximadamente de 240, entre 240 y 245 mililitros. Entonces imagínense, si pierde 20 cc por un hematoma o por extracciones repetidas para hacerle exámenes, o sangró por el cordón umbilical, ese niño puede estar con una anemia importante, con una anemia severa. Entonces hay que tener cuidado con eso y sospecharlo, ¿no? Y ver la palidez, porque muchas veces en el centro de salud no vamos a poder tener un VH, pero ver al niño pálido ya inmediatamente es un signo de alarma que me hace pensar en que lo voy a tener que referir. Y bueno, la ictericia, que ya eso también es repaso, ya lo vimos en la hiperbilirrubinemia. Recuerden que la ictericia es la manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia y es visible cuando los niveles están por encima de 6 a 7,16, por encima de 7 miligramos por decilitro de bilirrubina. Si el tinte ictérico se extiende desde la cara, tórax, hasta por debajo del ombligo, se considera como enfermedad neonatal grave y el niño necesitará tratamiento urgente, o sea, las zonas 3, 4 y 5. Sin embargo, recuerden que no podemos confiarnos de nada más de nuestra capacidad de observación con la bilirrubina. Cuando tenemos sospecha hay que mandarlo al hospital para que se le hagan los y ver cuánto tiene el valor de bilirrubina total. Si el tinte ictérico nada más se localiza en cara y tórax, puede tratarse de una ictericia fisiológica y necesitará ser evaluado después para observar si el tinte ictérico no se ha extendido más por debajo del ombligo hacia las extremidades, zona 1 y 2. Sí, eso suena como que nos ayudaría, pero hay que verlo con cuidado. Recuerden que ya habíamos usado esta misma imagen en la clase de hiperbilirrubinemia. Yo le decía, no se puede confiar en esa determinación visual. Uno comete errores. Entonces, sí, ténganla presente, pero examinen bien al niño y si tienen dudas, mándenlo al hospital. Bueno, ya eso también ha sido tratado. La enfermedad hemolítica puede ser por RH, que la mamá debe estar previamente sensibilizada, o puede ser por grupo 0AB o AB, pero cada vez que la mamá es O y el niño es A o B, podría haber la incompatibilidad, y si la mamá es negativo y ya está sensibilizada y el niño nace positivo, podría venir ya con problemas o desarrollar problemas de hemólisis importantes por la incompatibilidad de RH. Bueno, aquí está primero la DRH, esta es la ABO, eso ya es lo que hemos visto, pero nada más para que recuerden pues que esas son causas de ictericia y el niño puede presentarse ictérico. Va usted a saber en la red primaria si el niño realmente tiene una incompatibilidad de todo. No, usted va a ver un niño con ictericia, un niño bien ictérico, usted lo va a referir.
Ya le toca al especialista ya mandar las bilirrubinas totales y fraccionadas, es decir, la indirecta a la directa, ver cómo anda la tasa de hemólisis, mandarle el VH con reticulocitos los valores de bilirrubina, el tipaje RH, el CUM directo, para ver si logra determinar qué es lo que está pasando y qué está llevando a que el niño esté amarillito. Ahora, si la ictericia es leve, recuerden que se produce la ictericia fisiológica y que generalmente puede estar presente la primera semana. Recuerden que tiene mucho que ver la inmadurez del hígado en estos casos para el desarrollo de ictericia fisiológica. Y además se puede acompañar o se puede asociar la ictericia fisiológica con ictericia por leche materna o asociada a la leche materna, que son dos tipos, también ya explicadas en la clase pasada. Entonces, todo eso tiene que tenerlo presente. Pero si con toda esa explicación, si usted ve al niño muy amarillo y le preocupa y hay otros signos ya que le preocupen, mande ese niño al hospital. Si tiene pústulas o vesículas en la piel, las pústulas o vesículas en la piel son generalmente secundarias a contaminación y el germen más comúnmente involucrado es el Staphylococcus aureus. Cuando las pústulas de la piel o vesículas son muchas y extensas por todo el cuerpo, se considera como enfermedad grave, infección bacteriana grave. Debe iniciar tratamiento y estabilizar a ese niño y mandarlo de inmediato hacia el hospital porque esa es una enfermedad grave. Este es un bebé que tiene, mire, pústulas y vesículas abundantes, muchas, son extensas. Fíjense cómo tiene una flictena ahí en el borde interno del muslo izquierdo, está lleno de otras flictenas flácidas en el resto del cuerpo. Miren ese ombligo, se ve feo y ahí hay algo de onfalitis. Aquí probablemente hay una infección grave por estafilococo. Ese niño no nos quedamos con él, lo estabilizamos, le iniciamos tratamiento, le damos todo lo necesario para estabilizarlo y lo mandamos al hospital. Cuando las pústulas son pocas y localizadas, 2 o 3 pustulitas en un área, a lo mejor en un área de roce del pañal, pero no hay muchas, son 2 pustulitas nada más ahí, usted le puede mandar un ungüento tópico con antibiótico como mupirocina o fusidato, e incluso ponerle un tratamiento con antibiótico oral y mandarlo a casa y volverlo a revisar en 48 horas para ver si el cuadro se mejoró y se están secando las lesiones. Pero ya le digo, tienen que ser pocas y localizadas. Eso se trata en casa con el antibiótico recomendado y la aplicación de un tratamiento antibiótico tópico local como la mupirocina o el fusidin, el fusidato. Si tiene equimosis, petequias, hemorragias o sangre en heces, recuerde, las petequias pueden ser secundarias a infección intrauterina, a sepsis o a un problema de coagulación. La presencia de petequias es ominosa y sobre todo si el niño sangra por sitios de punción, por ejemplo, puede tener una coagulación intravascular diseminada. Entonces, eso es una señal de alarma, una señal de riesgo. También las manifestaciones de sangrado en el lactante menor corresponden a una enfermedad hemorrágica, pueden corresponder a una enfermedad hemorrágica del recién nacido por falta de vitamina K. Entonces, ese sería el niño que no nació en el hospital y no le pusieron la vitamina K. Podría tener el sangrado debido a la falta de vitamina K. Se podría mejorar tratándolo con vitamina K, pero mándelo al hospital. O el niño puede tener una sepsis o una enterocolitis. Recuerden, la enterocolitis va a haber sangre en heces, puede haber sangre en heces o puede ser una invaginación intestinal. Busque manifestaciones de sangrado en todos, ya que estos problemas pueden comprometer la vida. Secreción purulenta, que puede ser en el ombligo, en los ojos o en los oídos. Miren, la que preocupa es la onfalitis. La verdadera onfalitis, hay una celulitis en la base del muñón umbilical. Es una infección invasiva y se puede ver ese enrojecimiento, esa celulitis en la base del cordón, en la base del ombligo. Sin embargo, a veces, en algunas ocasiones, y sobre todo si no se le orientó a la mamá bien en el cuidado del cordón umbilical, podemos ver una funicitis o funiculitis, que es una
pequeña inflamación del cordón, no del ombligo acá, no es una onfalitis, sino del cordón por mala limpieza, con secreción amarillosa y muchas veces un olor desagradable. ¿Por qué? Recuerden que el cordón umbilical es gelatina de Wharton y eso, si no lo secamos con el alcohol al 70%, que lo que hace es además de ser antiséptico, seca, va secando, eso se comienza a podrir y por eso el olor desagradable y esa secreción amarillosa a veces es producto de la putrefacción de la gelatina de Wharton. Entonces hay que enseñarles bien a la mamá cómo limpiar ese cordón umbilical desde la base completamente y que eso se vaya secando. Muchas veces no se dan las indicaciones bien o la mamá no se atreve a limpiar bien y entonces comenzamos a ver esa funicitis. Eso no es una onfalitis y eso no es grave. Eso se soluciona enseñándole a la mamá cómo limpiar bien el ombligo, cómo limpiar bien ese cordón umbilical. Ahora, cuando hay secreción y enrojecimiento de la piel alrededor del ombligo, que es una celulitis periumbilical, eso es una onfalitis y eso es grave. La onfalitis es un signo de gravedad, es una infección bacteriana aguda grave que rodea el anillo umbilical y que se caracteriza por presentar signos como enrojecimiento alrededor del muñón y el tejido periumbilical con o sin secreción purulenta. A veces hay algo de secreción, no siempre. La onfalitis puede ser el punto de origen de diseminación hematógena o por contacto al hígado o peritoneo y finalmente septicemia, es decir, por vía hematógena se va a diseminar esa infección. Cuando vemos onfalitis o lesiones en piel, vesículas y pústulas en la piel, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de que Staphylococcus aureus esté metido ahí. Si tiene signos de secreción purulenta y onfalitis, para determinarlo hay que examinar bien el ombligo, es lo que venimos diciendo, con mucho cuidado, ya que la onfalitis puede iniciarse con un enrojecimiento alrededor de la piel del ombligo. Si el ombligo está eritematoso, tiene secreción purulenta, es que la infección tiene varios días y el riesgo de una septicemia es muy elevado. Microorganismos que lo causan con mayor frecuencia, el más importante, Staphylococcus aureus. También podría estar presente Streptococcus pyogenes y los gram negativos, pero el más frecuente que me da este tipo de problemas es Staphylococcus aureus. Y aquí tienen un ejemplo, una foto, donde se ve un anillo enrojecido alrededor de todo el ombligo y miren que el muñón secó bien, pero ahí se ve cómo está todo eso tremendamente inflamado. Eso que hay es una celulitis periumbilical, esa es una onfalitis y este niño, cuando usted hace el diagnóstico de onfalitis, tiene una sepsis. La clasificación es grave, categorice como grave, tiene una sepsis, el foco es una onfalitis y mande a ese niño al hospital. Secreción purulenta de ojos. La conjuntivitis no es infrecuente en los menores de 2 meses. Puede ser una infección de uno o ambos ojos, generalmente con secreción purulenta. Ahora, puede ser algo leve, pero ¿qué nos preocupa? La infección por Neisseria gonorrhoeae y por Chlamydia trachomatis. Ocasionalmente puede también estar comprometiendo Staphylococcus aureus, pero la que nos preocupan son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Algunas veces antes se usaba mucho el nitrato de plata para la profilaxis oftálmica y ese uso de esa solución de nitrato de plata producía una conjuntivitis química que se podía observar más o menos entre 24 a 48 horas después del nacimiento, entre 6 a 12 horas después del nacimiento, después de aplicadas las gotas de la profilaxis oftálmica y nada más con limpieza, eso no requería antibióticos ni nada porque no era infeccioso, era una conjuntivitis química irritativa, nada más con limpieza, con algodoncitos mojados en agua, en más o menos 24 a 48 horas el cuadro cedía, así que ese no era un cuadro grave. Algunas veces el niño desarrolla una oclusión parcial de uno de los conductos nasolacrimales, generalmente es unilateral, y comienza a acumular
secreción, acumular lágrimas, porque el conducto de drenaje, que es el conducto nasolacrimal, está obstruido, y ese acúmulo de lágrimas puede favorecer el crecimiento de bacterias. El niño se llena como de lagañitas, y a veces esas lagañitas tienen una secreción amarillosa porque hay sobrecrecimiento bacteriano. Si eso ocurre, hay que enseñarle a la mamá a dar unos masajitos que se dan ahí donde está desde el saco lacrimal hacia arriba, en la parte lateral de la nariz, unos masajitos suaves para ir desobstruyendo el conducto. Y si tiene secreción amarillo verdosa, uno le puede dar unas gotitas siempre y cuando que estemos seguros de que no es una oftalmía, que es la que vamos a ver ahora, sino que es una conjuntivitis y una infeccióncita, porque tiene suboclusión, una oclusión parcial del conducto nasolacrimal. Entonces le podemos mandar unas gotitas de gentamicina para que la mamá le limpie el ojito y le ayude a evitar ese sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, si tenemos una conjuntivitis con mucha inflamación, donde hay edema de los párpados, edema bipalpebral, y que tuvo un periodo de incubación de entre 2 a 5 días en el caso de Neisseria gonorrhoeae y de 5 a 14 días en el caso de Clamidia trachomatis, entonces sí estamos probablemente ante una oftalmía neonatal. Y la oftalmía es un signo de alarma. Eso es grave, considéralo una sepsis y mande a ese niño para el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ver la oftalmía por Neisseria sino el 3.º o 4.º día o hasta el 5.º día, y no voy a ver la oftalmía por Clamidia trachomatis sino después del 5.º o 6.º día. Entonces el periodo de incubación aquí es clave para definir si se podría tratar de una oftalmía por gonococo, o sea, una conjuntivitis por gonococo, o si es más tardía, ya después de los 5 días, podría ser una oftalmía o una conjuntivitis por Clamidia trachomatis, que también habría que tratarla. Pero la debe tratar el especialista. Las oftalmías son graves, son sepsis, y hay que mandar al niño al hospital. Entonces, ese es el mensaje clave para ustedes en la atención primaria. Cuando la conjuntivitis aparece más allá de las 48 horas de vida, sobre todo cuando se acompaña de edema y eritema palpebral, eso es grave y siempre debe pensarse en causa infecciosa. Ese niño debe estabilizarse y mandarse para el hospital de referencia lo más pronto posible. Claro, aplíquele siempre sus 2 dosis de los 2 antibióticos recomendados. Eso va para todos los casos que se sospeche infección. Estabilice de acuerdo a las guías y entonces mande. También puede tener secreción, por ejemplo, en los oídos. Esta foto de aquí es para mostrarle cómo es el edema bipalpebral. Ese niño, además de tener, se le ven los ojitos pegados por la gaña y no se ve la secrecióncita, a lo mejor se la limpiaron, pero aquí lo que queremos llamar la atención, ustedes ven cómo están los párpados rojos y tiene edema en ambos párpados, tanto el párpado inferior, que es más notable, como el párpado superior. Eso es un signo inequívoco de una oftalmía. Puede haber secreción en los oídos. Ahora, la otitis media en el menor de 2 meses es muy difícil de determinar. Presenta un problema diagnóstico. Muy poco va uno a buscar los oídos como fuente de infección, y menos porque el niño no se queja de que le duele, ni se toca, ni nada. Más bien está séptico, está con fiebre, malestar, lloroso, no come. La sintomatología es inespecífica. El recién nacido, pues entonces va a estar más bien dándome signos de sepsis. Los agentes etiológicos más frecuentes pueden ser Escherichia coli, o sea, los gram negativos del canal del parto, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, pero en la mayoría de los casos no se aísla ningún organismo. Es difícil, ¿no? La distensión abdominal es ominosa también en los niños menores de 2 meses, y especialmente en los niños menores de 7 días. La distensión abdominal puede ser secundaria a una enterocolitis necrotizante, o puede ser una enfermedad muy grave que requiere atención urgente, o puede ser un trastorno obstructivo congénito y que se está comenzando a manifestar. Entonces, cuando ustedes vean, sobre todo en el menor de 7 días, pero hasta el menor de 2 meses, distensión abdominal, consideren es un problema serio. Es un problema serio y debe ser el niño referido para evaluación. También puede ser secundaria una obstrucción intestinal, a la intolerancia a la leche o alergia a la proteína de la leche de vaca, o al inicio de una sepsis.
Para poder ver la distensión abdominal es necesario poner al niño acostado, boca arriba, con los brazos a los costados del cuerpo para no interferir y las piernas extendidas. Y ahí uno puede ver, cuando uno ve un abdomen como ese que está en la foto, eso uno inmediatamente se da cuenta que ese niño está distendido. Entonces, preguntamos y observamos, ahora tenemos que determinar el peso. Recuerden, menor de 2.000 gramos en un recién nacido que haya nacido en casa, eso hay que mandar a ese recién nacido al hospital por los riesgos que corre. Frecuencia respiratoria mayor de 60 o menor de 30 por minuto son signos de mal pronóstico en el recién nacido. El de mayor de 60 tiene 60 o más, tiene taquipnea, y el menor de 30 puede estar así, está ahora disneico y puede estar haciendo apneas. Deben considerarse ambos como enfermedad grave. Temperatura axilar también es repetición ya. Menor de 36,5 es hipotermia, de 37,5 o más es fiebre, y ambas son signos de alarma, signos de gravedad. Frecuencias cardíacas mayores a 220 latidos por minuto o menores de 100 por minuto son signos de mal pronóstico y debe referirse ese niño urgentemente al hospital. Pueden implicar sepsis o cualquier otra patología que requiera manejo en una unidad especializada de neonatos. Placas blanquecinas en la boca, esa es el Muget o candidiasis oral. Esa es una infección localizada que sí podemos tratar en el centro de salud. Las placas blanquecinas en la boca del niño son debidas generalmente a una infección por Candida albicans y se conoce como candidiasis o moniliasis oral. Examine cuidadosamente la boca del niño para determinar si existe la presencia de placas escamosas blancas que cubren parte o la totalidad de la mucosa de la lengua, labios, encías y boca, y que al retirarlas queda una base inflamada y brillante. Cuando existe moniliasis se clasifica siempre como infección local y solo requiere tratamiento en casa. Así se vería una moniliasis en el paladar blando de un bebé. Fíjense esas manchas blanquecinas. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento de la moniliasis en casa? Creo que no estaba ahí, no estaba en la diapositiva, pero inmediatamente se los digo, es nistatina. Nistatina viene en solución con gotero y cada mililitro tiene 100.000 unidades de nistatina. Eso no se absorbe, casi que no tiene absorción, él trabaja por contacto local. Entonces, lo que se le indica a la mamá es que cada 6 horas, 4 veces al día, llene un goterito de nistatina y se lo riegue por toda la boca donde tiene lesiones, y que luego obviamente el niño lo va a tragar, pero lo que queremos es que se lo riegue y que el medicamento no es como cuando uno le da otra medicina que uno se la da directo para que la trague. Acá queremos que esté en contacto con las lesiones porque eso trabaja es por contacto. Y se le da por 7 u 8 días un gotero, un mililitro cada 6 horas, 4 veces al día, y se le distribuye en toda la boquita. Hay que enseñarle a la mamá cómo hacerlo. La otra cosa que puede haber es mal llenado capilar. Localice las manos o los pies del niño y ejerza con su dedo presión firme por 2 segundos, puede ser en la plantita del pie o en la palmita de la mano, y luego suelte la presión y observe el tiempo que la piel tarda en recuperar el color rosado. Si la piel presionada tarda más de 2 segundos en recuperar su color, significa que el relleno es lento. Eso es un mal relleno capilar, un mal llenado capilar. El mal llenado capilar significa que el niño tiene una insuficiencia circulatoria, es decir, está en shock, hay déficit de perfusión. Puede ser un choque hipovolémico, puede ser un choque distributivo, por ejemplo, debido a sepsis, o puede ser o infección grave, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es detectar a través del llenado capilar y la presencia de pulsos, que a veces no son fáciles de detectar en el recién nacido, ver que hay una inestabilidad hemodinámica, una deficiencia en la perfusión, y eso es sinónimo de decir está. Siempre es necesario, si el niño no tiene nada grave, si el niño tiene algo grave, recuerden, no pierda el tiempo, estabilícelo, mándelo. Pero si el niño no le ha ido encontrando nada grave, siempre es necesario completar el examen físico y determinar si el recién nacido tiene otros problemas o signos que no aparecen en esta clasificación.
pero que son importantes. Por ejemplo, la presencia de anomalías congénitas garantiza que usted me refiere al niño inmediatamente hacia el hospital, porque tiene que ser evaluado para ver si hay otras anomalías congénitas no visibles, o podría tener algún tipo de problema quirúrgico, pero los problemas quirúrgicos generalmente van a dar algún tipo de manifestación de las que ya hemos hablado. Muchos de estos problemas pueden ser considerados graves y el niño tendrá que ser referido urgentemente. Entonces usted va a clasificar dependiendo de los signos generales del niño, y va a haber 3 categorías, las categorías del semáforo, ¿no? La columna roja es la del niño grave, enfermedad grave. Ese niño se tiene que ir urgente para el hospital, para manejo especializado. La columna amarilla es infección local, o sea, ahí usted va a clasificar a los que tienen moniliácido, a los que tienen unas escasas pústulas. Y si no tiene ningún tipo de infección ni local ni sistémica, ese es un niño pues de bajo riesgo, un niño normal, un niño que vino nada más a control y usted no le encuentra nada. Esa es columna verde. Ahí tiene que aconsejar a la mamá de lactancia materna, en que lo estimule y todo, y felicitarle a la mamá pues porque el niño está bien. Y este es el cuadro que tiene la guía. Determine si es la primera consulta por el problema o si es una consulta para una reevaluación del caso. Si se trata de una consulta de reevaluación, entonces reevalúe pues qué fue lo que diagnosticaron y qué necesita hacer, ver si el niño está mejor, si está tomando el tratamiento. Y si es la primera consulta, entonces examine al niño buscando, primero preguntando la presencia de dificultad respiratoria, si la han visto en casa con dificultad para respirar, si ha tenido movimientos anormales o convulsiones, si el bebé está tomando la teta, si toma bien o tiene dificultad para alimentarse, si solamente se mueve cuando es estimulado y el resto del tiempo está así como ido. Esas cosas las podemos, al mismo tiempo que las vamos preguntando, las vamos observando, y observamos la presencia de letargia, de alteración del estado del sensorio, del estado de contacto con el ambiente, inconsciencia, flacidez, irritabilidad marcada, o que no luce bien, que se ve feíto, se ve mal. Todas esas cosas nos hacen pensar esto no anda bien. Si tiene vómitos, si tiene tiraje subcostal, si tiene ictericia o movimientos anormales. Determine el peso, determine la frecuencia respiratoria, la temperatura axilar, llenado capilar y cualquier otro problema de salud que le refiera la mamá. Y entonces, cuando tenga todos esos datos, usted va a clasificar. Para clasificar como rojo, enfermedad grave, debe tener uno, no tiene que tenerlo todo, uno de los siguientes signos: si tiene dificultad para alimentarse, si tiene convulsiones, si solo se mueve cuando es estimulado, si la frecuencia respiratoria es mayor de 60, si la temperatura axilar es menor de 36 o mayor de 37.5, si tiene tiraje subcostal, si tiene ictericia hasta por debajo del ombligo. Eso es enfermedad grave. Refiere urgente al hospital según procedimiento de estabilización. ¿Cuáles son los procedimientos de estabilización que le dije? Los tienen que leer ahí. Si el niño tiene dificultad respiratoria, hay que ponerle oxígeno. Recuerden que los niños, y sobre todo estos niños enfermitos, con sepsis, tienen riesgo de hacer hipoglucemia. Entonces usted debe tratar de evitar, y si ya la tiene, tratar la hipoglucemia. ¿Cómo previene usted la hipoglucemia? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos la clase de hipoglucemia yo les decía la alimentación oral? Pero este niño probablemente esté muy mal, no tolere la alimentación oral, entonces vamos a tener que mandarlo con una venoclisis que alcance la producción esa de la infusión de 6 miligramos por kilo por minuto. Ya se las dije en la clase, que es calcularle a 100 mililitros por kilo de destrozo en agua al 10%, y que después eso lo dividimos entre 4, por ejemplo, para 6 horas, y eso es lo que se le va pasando. La enfermera debe encargarse de ayudarle a calcular eso, cuánto va a pasar por hora. Eso en cuanto a la hipoglucemia, pero también, por ejemplo, si el niño tuviera fiebre, habría que darle acetaminofén para evitar la fiebre, y la fiebre puede aumentar la presión sobre el sistema respiratorio y cardiopulmonar. Entonces hay que darle acetaminofén para bajar la temperatura y mantenerlo eutérmico, mantener al niño abrigado, recomendar para que no pierda calor. Recuerden que ellos pierden calor con mucha frecuencia, con mucha facilidad, y recomendar a la madre que siga dándole de mamar si es posible. Si tiene otros problemas de salud, por ejemplo la moniliasis, las lesiones tipo en piel, las lesiones epidermicas escasas y localizadas, usted lo puede tratar localmente. Ahora les voy a decir cómo se trata.
Y si no tiene ningún signo de enfermedad, es un niño recién nacido sano, que usted lo está viendo, está todo bien, entonces complete la evaluación, hágale el examen completo, no le encontró anomalías congénitas, no le encontró nada, es un niño sano. Le va a dar recomendaciones a la mamá de que continúe con lactancia materna exclusiva y que lo lleve a los 15 días o depende de cuándo se lo esté llevando, si fue al mes, si fue a los 15 días que venga al mes, para hacerle el crecimiento y desarrollo de acuerdo con el calendario que ustedes tenían, que ustedes mismos hicieron el semestre pasado, el calendario de sus actividades que se cumplen con cada niño que ustedes van a atender. Entonces acá en el cuadro habla de determinar el peso, la frecuencia respiratoria. Recuerden, el peso menor de 2000 gramos, mándelo al hospital. La frecuencia respiratoria, temperatura axilar, llenado capilar y otros problemas de salud. Siempre recuerde, los grandes para la edad gestacional, los pequeños para la edad gestacional, las restricciones de crecimiento intrauterino, los prematuros y los que nacen deprimidos siempre tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Ahí usted tiene que tener la sensibilidad más alta y estar pendiente y evitar la hipoglicemia. Bueno, acá en este cuadro se los amplía un poquito más todas las diferentes cosas que pueden tener los niños y que son signos de alarma, ¿no? Incluimos acá la palidez, la cianosis, la ictericia. Todo eso, todo ese listado son las cosas que hemos aprendido en estas 3 semanas y que condicionan que el niño esté grave, ¿no? Referir urgente al hospital, si considera que hay una infección, que la causa es infecciosa, ponga la primera dosis de los 2 antibióticos recomendados, administre oxígeno si hay disponibilidad y el niño tiene o shock o dificultad respiratoria, dele acetaminofén por fiebre, mantenga al niño abrigado y recomendar a la madre que siga dando de mamar si es posible. Si no es posible, entonces usted tiene que darle un aporte de glucosa a ese niño para evitar la hipoglucemia. La infección local, bueno, se dice secreción purulenta conjuntival, pero no es una oftalmía. Puede ser secundario a lo que les decía, que tenga una oclusión del conducto nasolacrimal. Usted puede recomendar unas gotitas de gentamicina. Si el ombligo, no el ombligo eritematoso, la base eritematosa es una onfalitis. Si el ombligo tiene secreción, el muñón, el cordón tiene secreción y huele mal, eso puede ser simple y sencillamente por cuestión de aseo, no es una onfalitis, esa es una funicitis o funiculitis. Eso lo que se corrige enseñándole a la mamá a limpiar bien ese cordón, para que a veces ya se cayó una parte, pero hay otra que sigue ahí porque no se secó bien, que hay que insistirle a la mamá que tiene que usar el alcohol y secarlo bien, para que seque ese cordón. Si hay pústulas en la piel, pocas y localizadas, también eso se puede tratar, y las placas blanquecinas en la boca se tratan con nistatina, ¿no? Entonces, por eso dice acá, darle el antibiótico recomendado para las infecciones de la piel. El antibiótico recomendado es cefalexina, y se pueden usar ungüentos antibióticos tópicos combinándolos con la cefalexina oral, por ejemplo, mupirocina o fusidato. Si es moniliasis, la nistatina, ya les dije, uno usa un gotero 4 veces al día por 7 8 días hasta que desaparezcan las manchitas blancas esas. Siempre enseñar a la mamá cómo curar lo del ombligo, es importante enseñarle cómo curar el ombligo, y decirle a la mamá, educarla, enseñarle cuáles son los signos de alarma y decirle que si se presentan signos de alarma regrese nuevamente, ¿no? Que son todos los que ya vimos, ¿no? La alteración del sensorio, las convulsiones, la fiebre, la hipertermia o hipotermia. Y obviamente este niño va a ir a la casa a aconsejar a la madre para que siga dando lactancia materna exclusiva, hacer seguimiento 2 días después para ver que todo vaya bien. Y si no tiene nada, pues un niño sano, usted aconseja a la mamá que siga ofreciendo lactancia materna exclusiva, no necesita ningún tratamiento adicional, y enséñale siempre le dice a la mamá, debe aprovechar el contacto para educar cuáles son los signos por los que ella se debe preocupar, y que si en algún momento su niño los presenta, regrese a la instalación de salud. Y explíquele a la mamá cuándo debe volver a consulta, pero a consulta por control. Por eso era la tarea que hicieron el semestre pasado, de su cuadro de cuándo le corresponde al niño venir con el médico, con la enfermera, antes de que la mamá se vaya. Si usted no lo recuerda, no lo tiene memorizado todavía, busque en su cuadro, y si ese niño tiene 15 días, usted dígale, bueno señora, tiene que regresar cuando el niño cumple un mes, regrese conmigo porque tengo que volverlo a evaluar para ver cómo va de peso, talla, cómo va con la lactancia y todo eso.
Para eso les sirve ese cuadrito que les pedí que hicieran, que se los califique como una tarea, pero que era un cuadro para ustedes. Ustedes ahí se van a verificar cuándo tiene que regresar esa mamá o si le toca venir es con la enfermera y cuándo con ustedes y todo eso. Eso siempre es importante. Y aconseja a la mamá. Entonces, niños graves, columna roja, esos niños van para el hospital después de haber sido categorizados, estabilizados y haber iniciado la primera dosis de niños, los niños con infección local, infección bacteriana local, pero muy extensa, también se clasifican como enfermedad grave. Lo que les decía, esas lesiones piodérmicas, pero muy diseminadas, eso es grave, se trata como una sepsis. Un niño con esta clasificación está muy enfermo y necesita referencia urgente al hospital. Antes de que el niño deje el servicio de salud, administre la primera dosis de 2 antibióticos recomendados. El traslado debe hacerse de acuerdo a las guías según lo que presente el paciente. Los niños que no presentan ningún signo general de peligro, clasificado en la columna roja, pero que presentan pústulas o vesículas en piel, pocas y localizadas, bueno, esos son los de infección local, ya vimos qué se hace con ellos. Y los que no tienen infección bacteriana, pues no tienen nada serio, eso es, los verdes, eso. Recomendaciones. Estos son los antibióticos. El primer antibiótico que uno va a usar es ampicilina. Ahí esas son las dosis que aparecen en los libros de neonatología. Si se dan cuenta, el intervalo de dosificación cambia dependiendo si el niño tiene más de 7 días o menos de 7 días, si pesó más de 2 kilos o menos de 2 kilos, y si tiene más de 7 días también hay diferencias entre los pesos y todo eso. Miren, no se enreden, yo se los puse nada más para que vean que cuando uno lo maneja ya en la sala de neonatología uno tiene que tomar en cuenta diferentes factores. Pero usted le va a poner, usted está en el centro de salud y lo está refiriendo, usted le va a poner la primera dosis de antibiótico. Independientemente de esos pesos y de esos días, usted lo que se da cuenta es que la dosis por dosis es la misma. Por ejemplo, niños de menos de 7 días y menores de 2.000 gramos, ¿cuánto se le pone de ampicilina? 100 miligramos por kilo por día dividido en 2 dosis. ¿De cuánto es cada dosis? 50 miligramos por kilo. Si tiene más de 2.000 gramos, ese mismo menor de 7 días, son 150 miligramos por kilo por dosis en 3 dosis. Es decir, ¿de cuánto se le pone cada dosis? 50 miligramos por kilo. Y verifiquen lo mismo acá en las otras para que vean. Por ejemplo, este de más de 2.000 gramos y más de 7 días son 200 miligramos por kilo día en 4 dosis, cada 6 horas. Pero entonces, si son 200 en 4 dosis, ¿de cuánto es cada dosis? 50 miligramos por kilo por dosis. Entonces, ¿qué deben aprenderse ustedes? La dosis de ampicilina por dosis, ustedes van a poner esa primera dosis, independientemente del peso, de la edad gestacional, de los días que tenga el niño. La primera dosis de ampicilina que usted va a poner, la va a poner a 50 miligramos por kilo. Y ya, eso es lo que se tiene que acordar. La dosis de ampicilina por dosis, para esa primera dosis que usted va a aplicar, son 50 miligramos por kilo. Deje que el neonatólogo o el pediatra se enreden allá después calculando si se la van a poner cada 8, cada 12 horas o cada 6 horas. Pero la primera dosis ya usted se la puso. Y siempre esa primera dosis es a 50 miligramos por kilo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ve a un niño que ya tiene, digamos que es de un mes, pero viene con datos de infección grave, que probablemente usted sospecha que puede tener una meningitis y usted lo va a mandar, la dosis le va a poner 2 antibióticos, es ampigenta los antibióticos, pero la dosis de ampicilina, ¿qué dosis le va a poner usted? 50 miligramos por kilo, esa dosis. Si pesaba 4 kilos, ¿cuál es la dosis? 200 miligramos. Usted le dice a la enfermera, vamos a ponerle 200 miligramos de ampicilina a este niño. Si la enfermera lo puede canalizar, se le pone IV. Si no lo puede canalizar, se le puede poner intramuscular, pero hay que ponerle esa primera dosis de ampicilina. Y el otro es la gentamicina. Acá la dosis es 2.5 miligramos por kilo por dosis, también lo mismo, así como le expliqué que con la ampicilina es 50 miligramos por kilo por dosis, la gentamicina es 2.5 miligramos por kilo por dosis. Es decir, independientemente de cuánto pese, de qué edad, de cuántos días tenga, de qué edad gestacional nació, usted le va a poner esa primera dosis a 2.5 miligramos por kilo, ¿ok? Volvamos nuevamente al niño de 4 kilos de un mes que usted va a mandar. 4 por 2.5 son 10.
10 miligramos. Entonces usted le dice, la orden para la enfermera son 200 miligramos de ampicilina, digamos que se le puede poner intravenoso, 200 miligramos de ampicilina intravenosa y 10 miligramos de gentamicina intravenosa para ese niño antes de mandarlo para el hospital. O sea, se le aplica y se le manda para el hospital, además de hacerle todo lo que le tengan que hacer, ponerle oxígeno, recuerde la hipoglicemia, prevenir o tratar la hipoglicemia. Así que esos son los dos antibióticos básicos, ampicilina, gentamicina. Ahora, un comentario. ¿Qué pasa si hay un foco en piel, una onkalitis o lesiones piodérmicas en piel? No me funciona bien la combinación de ampicilina y gentamicina juntas porque estoy dejando por fuera la Staphylococcus aureus. Y recuerden que si las lesiones, el foco es en piel, existe la probabilidad de que el germen sea Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos donde el foco inicial, el foco probable es piel y tenemos que cubrir al Staphylococcus aureus? En vez de ponerle ampicilina, le pongo oxacilina. Y uso entonces la combinación de oxacilina con gentamicina. La gentamicina, la misma dosis, 2.5 miligramos por kilo, esa dosis que le voy a poner. ¿Y qué dosis le pongo de oxacilina? La misma dosis que la ampicilina, 50 miligramos por kilo. Así que facilito, no se les va a olvidar. Es 50 miligramos por kilo de ampicilina o de oxacilina, dependiendo si hay o no lesiones en piel. Y la gentamicina siempre va a ser 2.5 miligramos por kilo. Esa dosis. Esa es la primera dosis que usted va a poner. Entonces, si no hay foco en piel, ampi, magenta. La dosis 50 y 2.5. Si hay foco en piel, oxa, magenta. La dosis 50 miligramos por kilo de oxa, 2.5 miligramos por kilo de la genta. No hay perdedero. Si ustedes se saben eso y se lo aprenden y les queda clarito, ustedes van a poner esa primera dosis de antibiótico y van a estabilizar a ese niño y lo van a mandar bien y van a salvar vidas. Y la dosis de cefalexina para los niños que tienen pocas lesiones, algunas pustulitas, pero poquitas, 2 o 3 y localizadas, lo pueden tratar ambulatoriamente. Si tienen mupirocina o fusidato, le dan la indicación a la mamá de cómo ponerle, limpiarle bien, lavarle y ponerle el antibiótico tópico, pero además le pueden dar cefalexina por vía oral. Aquí la dosis es 10 a 20 miligramos por kilo por dosis. 10 a 20 miligramos por kilo por dosis. La diferencia es que si usted tiene un niño de menos de 7 días, se la va a dar cada 12 horas. ¿Okay? Si el niño tiene menos de 7 días, se la da cada 12 horas. Si el niño tiene más de 7 días, se la da cada 6 horas. Es decir, la misma dosis por kilo, pero cada 12 horas si es menos de 7 días, cada 6 horas si es más de 7 días. Pongamos un ejemplo concreto. Digamos que tenemos un niño de 3.5 kilos y que tiene menos de 7 días y tiene algunas pustulitas ahí en un área donde lo rozó el pañal y todo. Ok. Serían 3.5. La dosis mínima que le tengo que dar, 3.5 por 10, serían 35. 3.5 por 20 serían 70. Entre 35 y 70 miligramos cada 12 horas, porque tiene menos de 7 días. Como la cefalexina tiene 250 miligramos por 5 mililitros, es decir, 50 miligramos por mililitro, me es más fácil usar el 50 porque recuerde, va entre 35 a 70. Me quedo en la mitad, uso 50 y al dar 50 le tengo que dar entonces 1 mililitro. Le doy 1 mililitro cada 12 horas si tiene menos de 7 días. Pero un niño con ese mismo peso, 3.5 kilos, pero tiene más de 7 días, o sea, ya tiene 8 o 10 días, pero pesa los 3.5, igual la dosis por dosis va a ser la misma, 10 a 20 miligramos por kilo por dosis, es decir, se va a ser entre 35 a 70. Me quedo en la mitad para facilidad de administración, 50, 1 mililitro, pero ahora no se lo voy a dar cada 6 horas, cada 12 horas, ahora le corresponde, por ser mayor de 7 días, cada 6 horas. Entonces aquí la única diferencia es si el niño tiene más de 7 días o menos de 7 días, pero la dosis la dosis ponderal por dosis es la misma, 10 a 20 miligramos por kilo por dosis. Muy bien, y llegamos al fin de este resumen de
de todos los temas que vimos en estas primeras 3 semanas, que corresponden al eje temático número 1 de recién nacidos con condiciones especiales y patologías de recién nacidos más frecuentes. Así que pues seguimos en contacto.